Verdaderamente, ese es el gozo que tenemos de tener. Estamos, hermanos, en el profeta Jonás. Jonás, el siervo rebelde, pero siervo, quiera o no. Jehová le llama en el capítulo 1 y le dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Eres un siervo de Dios, y nosotros como siervos de Dios le preguntamos, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Pero cuando nos dice, bueno, pues haz esto, ve a Venezuela y predica el evangelio. No, ahí no hay luz, ahí no hay esto, hay muchos problemas allá. No quiero ir a otro lado. Quiero quedarme en Estados Unidos, aquí donde todos hay luz, hay aire acondicionado, hay colchones, en fin, todas las comodidades del mundo. Somos rebeldes. Y lo que hace Jonás es se levanta y huye a Tarsis, a un lugar lejos. Y a veces somos así. Cuando dejamos que la carne nos llame, nos procuramos alejar de Dios, aunque sabemos que no nos podemos alejar de Él. Porque el siervo de Dios sabe lo que Dios puede hacer. Dios crea una tormenta, el barco está a punto de hundirse, Jonás está durmiendo tranquilamente, la gente lo llama por ahí, ellos no son creyentes, ellos son paganos. Le preguntan si por qué está así, si no confía en su Dios. Y él les dice que él confía en un Dios que hizo el cielo y la tierra, pero se queda ahí. Ellos siguen orando, ellos empiezan a invocarle al Dios que no conocen. Fíjate cómo es la gente a veces. Y es así, cuando hay situación difícil, bueno, ¿a quién voy a invocar? ¿A quién voy a buscar? Sin saber, buscan a Dios. Y Dios los escucha porque Jonás les dice lo que tienen que hacer, que lo echen al mar, lo echan al mar, se lo come un pez, se lo traga y se queda ahí 3 días, 3 noches en el pez, en la panza del pez, sufriendo. Ahí, desde ahí, ora a Dios, lo glorifica a Dios y le pide a Dios que lo salve. Y oigan bien lo que estamos escuchando, cómo aprende el siervo rebelde, cómo Dios lo enseña, la disciplina que lo lleva a encender. Él aprende ahí, hace esa oración y el Señor lo salva, lo saca hace que el pez lo vomite y ahí se lo tira en la playa. Y ahí es donde levantamos la enseñanza, el capítulo 3. Del capítulo 3, Dios es terco. Dios ya le sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué le va a decir Dios? Vete a Nínive. Dice, la palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama a ella el mensaje que yo te diré. Y ahora sí Jonás se levanta. Ahora sí Jonás se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Se va a Nínive conforme a la palabra de Jehová, porque era una ciudad muy grande, recorrido de 3 días, y comienza a recorrer la ciudad camino de un día y proclama, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. La función del siervo de Dios, en este caso, es ser atalaya, ser centinela, ser el guardia, aquel mismo de Ezequiel capítulo 32, 33, ¿verdad? Que tiene que avisar que hay que arrepentirse porque si no va a venir la destrucción, ¿verdad? Y lo hace, lo tiene que hacer. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, él proclama ayuno y abstinencia, sacrificio. El rey, el rey proclama, Romanos capítulo 12, versículo 1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos un nuevo llamado, una nueva existencia, una nueva manera de ser. ¿Y qué es lo que creen que pasa? Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había hecho, que los haría y no lo hizo. No me quiero adelantar al capítulo 4, pero sabemos que cuando termina esto, Jonás no está contento, sigue enojado, porque sigue siendo el siervo rebelde, sigue siendo humano, como tú y yo. Sigue teniendo esa lucha entre carne y espíritu que menciona Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Ahí tiene dos cosas que le están jalando, uno para hacer acá y otro para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la lección para nosotros? Y quiero que nos fijemos en algo que es quizás la conclusión más sencilla que debemos entender. Porque aquí estamos viendo la historia de este siervo para que entendamos y aprendamos que Dios quiere usarnos, querramos o no, querramos o no. Más vale que querramos, cueste lo que cueste. A este hombre Jonás no le gustaba la incomodidad, no le gustaba la incomodidad y tenía que aprender. Ahora, Jesús no solamente nos está enseñando como Dios lo enseña aquí a través de Jonás, sino que Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quiero que entendamos eso, porque fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5. Veamos el ejemplo de Jesús. Porque este nos está hablando de Cristo, porque le pasó lo mismo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de Hebreos. Escuchen, por favor. De la manera, de la misma manera, de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? O sea, él no se lo nombró, sino alguien se lo dio. Uno no escoge ser profeta, no escoge ser cristiano, Dios es el que nos salva, Él es el que nos saca del fango, nos saca del foso, nos saca del hoyo, nos saca del pecado, nos libera a través de su tremenda, poderosa voluntad, de su increíble poder de su palabra. Fíjense lo que dice. Cristo, en los días de su carne, o sea, se hizo humano como tú y yo, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, misma cosa que está haciendo desde el estómago del pez, Jonás, fue oído a causa de su temor reverente, glorificó a Dios. Esa adoración del capítulo 2 es tremenda. Aunque era hijo, aprendió obediencia. Fíjate. Muy bueno, y seguramente Jesús también tuvo que ser castigado por su mamá. Es más, no se enojó su mamá con él cuando se fue a Jerusalén allá a estudiar con el templo y se perdió a los 12 años de edad. Pero era medio rebeldito este Jesús, porque tomó forma humana y tenía que ser castigado. Y fue castigado tremendamente por el pueblo judío cuando sufrió la cruz. Fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fuente de eterna salvación. Nínive iba a ser destruido 120 años después, de todos modos, porque iban a volver a su pecado. Pero en ese momento, Nínive se arrepintió. En ese momento, el pueblo de Dios pudo salir adelante, porque hubo un centinela, porque hubo un profeta, porque hubo un predicador que se aventara.
No seamos predicadores renuentes, hermanos. No seamos hermanos o hermanas renuentes. Entendamos que la primera misión, la más importante, es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ser centinelas, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, ¿será qué? Condenado. Hermanos, hay mucha gente a nuestro alrededor, en todos lados, que se están condenando día a día, todo minuto por minuto. Y nosotros tan campantes ahí, estamos yendo a Tarsis. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás. Jonás hizo cosas en contra de su naturaleza. Él no le gustaba a la gente de Nínive. Quizá porque Nínive era pagana, era idólatra, era una ciudad grande, pero él no los quería. En el capítulo 4 nos damos cuenta que se le desagradó a Jonás y se enojó y hizo su rabieta. La segunda oración de Jonás no es como la del capítulo 2, donde es reverente a Dios, tiene esperanza, se arrepiente, en fin, todas las cosas tan bonitas de una oración buena. Dios le dice, mátame, ¿por qué no me has matado? Qué bueno que Dios no escucha las oraciones como las hacemos, ¿no? Porque a veces no hay duda que no sabemos orar. Qué bueno que el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8, nos ayude en nuestras oraciones. Porque Dios no quería realmente que lo mataran. Lo que quería era demostrar que estaba enojado. Y Dios sabe eso. Qué bueno que el Espíritu de Dios está morando en nosotros y sabe lo que necesitamos. Aunque nos estamos pidiendo mal, Él sabe lo que necesitamos y nos da y nos contesta las oraciones. Un Dios todopoderoso, que si nos arrepentimos, nos salva y nos da la vida eterna. Hermano, hermana, tu posición, les imploro, reconozcan que el evangelismo, ser evangelista, tener un espíritu de evangelización, buscar salvar almas, es el mandamiento, la comisión más importante, es por donde empieza Dios. Jesús cuando se aparece a sus discípulos, les dice, id a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones. Hay que trabajar y esa gente no quiere soltar, es Satanás, ¿verdad? Estamos cautivos según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Por si quizás se arrepienta, ¿verdad? Y se libre, Dios le corte la cautividad. Estamos cautivos bajo las manos de Satanás. Hay oposición mental, oposición de, de costumbres, de tradiciones, oposición de racismo, oposición socialista, oposición política, oposición de toda clase de cosas, todas las cosas que nos pasan en este mundo. Pero, hombre, que no sea difícil, no seamos los que van a Tarsis cuando Jehová llama. ¿Por qué no podremos ser el heme aquí? Envíame a mí. Vamos a pedir unos por otros, hermanos, para que no tengan que Beto no tenga que decir quién va a predicar, quién quiere un capítulo. Nadie se ha propuesto, que sea al revés. Mañana vamos a estudiar el libro de los Salmos, el Salmo 119. Necesitamos 176 voluntarios y que en el mismo día ya no haya gente, ya se llenaron. Vamos a tomar reservas para el siguiente libro, así debería de ser. Podremos tener ese vinco, ese deseo, aunque no nos guste, hermanos, que tengamos la disposición, porque Dios no estimó ser igual a Dios, cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en nosotros. Dios les ha dado ese talento. El talento es de Él, no suyo. Y no va solo, Él va contigo. No seas renuente como Moisés, no seas renuente como Gedeón.
no sea renuente como tantos en la Biblia fueron renuentes y se apartaron del Dios vivo. Cuenta con Él, ponte en sus manos, deja que Él hable, porque de Él es la gloria. Gloria a Dios, vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por el amor que nos tienes. Gracias porque eres un Dios tan poderoso, tan lleno de bondad, de justicia, de amor, que nos muestras día a día. No nos dejes ser cegados por este mundo. No nos dejes ser cegados ni por problemas, ni por gozos, ni por nada, sino déjanos ver claramente el camino que quieres que andamos y ayúdanos para que lo hagamos. Pon en nosotros no solo el deseo, sino la manera de hacerlo. Tu gracia es maravillosa, más que cualquier cosa que podemos pensar. Y perdónanos, Padre, nuestras faltas, nuestro mundanismo, nuestro humanismo, de estar enamorados de nuestras doctrinas malignas del mundo, que solamente buscan el bienestar físico del hombre y no el de nuestra alma. Ayúdanos a cuidarla, Padre, ayúdanos y perdónanos, Padre, cuídanos, porque sin ti no podemos hacer nada, no queremos hacerlo solos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.